106.5. Son las 6:56 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 27 de mayo, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas, reiterando nuestras felicitaciones a las madres dominicanas que festejaron su día pues ayer. Y bueno, también lamentando el fallecimiento de la esposa de José González Espinosa, el presidente o el líder del Partido de los Trabajadores Dominicanos, José González Espinosa. Su esposa, la señora Elena Garrido de González, falleció ayer en el Día de las Madres, precisamente. Así es que nuestras condolencias. Bueno, señores, ayer se celebraron en España elecciones en tres niveles. El primero, elecciones municipales que se celebraron a nivel nacional. Por eso el nombre de las municipales dominaba la contienda, las municipales en España. Pero esas municipales eran acompañadas en el día de ayer por las elecciones autonómicas. Por lo menos en 12 comunidades autonómicas, autónomas o autonómicas, hubo elecciones en el día de ayer en España. Y también entonces estaban las elecciones europeas. Es decir, que habían 3 elecciones en el día de ayer, 3 papeletas distintas en muchos lugares, porque las autonómicas no estaban en todas las comunidades, sino en 12 comunidades. Pero el tema de las municipales y las elecciones europeas sí estaban en todos los lugares. Entonces, el resultado es muy favorable al Partido Socialista Obrero Español. Fue muy favorable para el PSOE, relativamente muy favorable para el PSOE, porque es la organización que, cuando uno ve los detalles, es la organización que puede decir que se alzó con la victoria en estas elecciones en España. Sin embargo, le pasó lo que ya la República Dominicana ha conocido en otros procesos al PSOE, que es una victoria que tiene un saborcito ahí medio frustratorio, porque se gana a nivel nacional y se pierden las joyas de la corona. Entonces ahí no hay mucho deseo de celebración. Eso sería igual que ganar unas elecciones nacionales en la República Dominicana y perder la capital. Entonces, en la que ya ha ocurrido aquí en otros procesos electorales. Eso pues es una de las características de estas elecciones. En la capital, las cosas se movieron hacia una recuperación del PP, que también a nivel nacional recoge muy buenos resultados. Esta crónica, por ejemplo, dice lo siguiente, se titula Victoria agridulce, ¿no? El PSOE consolidó este domingo por la noche en las europeas, municipales y autonómicas el dominio de la política española que logró en las generales de abril.
Pero la izquierda perdió la joya de la corona, el ayuntamiento de la capital, gobernado hasta ahora por Manuela Carmena. Y por si fuera poco, tampoco logró arrebatar a la derecha a la Comunidad de Madrid. PP y Ciudadanos, con apoyo de Vox, podrán así hacerse fuertes en Madrid. La división de la izquierda y el mal resultado de Podemos fue clave para este fiasco, lo que debilita mucho la posición negociadora de Pablo Iglesias. La división de las izquierdas y el mal resultado de Podemos, fíjense que siempre he destacado eso, la posición de las izquierdas y el mal resultado de Podemos, que en principio creció mucho como una espuma, pero cada vez que los españoles tienen la oportunidad de ver a Podemos en una boleta, pues se despiden más de Podemos. En las presidenciales, su récord es que pierde 1 millón de votos cada vez que se ha presentado después de haber logrado su máxima participación. Y ahora esto se ha reflejado también en el resultado de las municipales. Entonces, aunque eran 3 elecciones, es natural que la tendencia del elector sea la misma. ¿Por qué razón? Porque el elector es el mismo. El elector es el mismo, es decir, si ese elector se ha movilizado masivamente a votar PSOE o PSOE en las municipales, ese mismo que se ha movilizado a las municipales es el que va a agarrar la boleta autonómica y ese mismo es el que va a agarrar la boleta europea. Por lo tanto, va a marcar en una onda muy parecida, es decir, con escasa diferenciación. Entonces, el resultado que se recoge también para Europa, su integración, es importante porque en España ocurrió lo mismo que en otros países donde se llevaron a cabo estas elecciones en el día de ayer, que los partidos pro-europeos pues alcanzaron la mayor representación en el Parlamento Europeo. Lo que es muy bueno de estos procesos electorales es que España celebró elecciones ayer. Ayer se conocían todos los resultados de las elecciones en España. No quedaba nada para verificación, para continuar los conteos y no esta alarma y esta denunciadera de fraude. Todo el mundo sabe que lo que sacó se corresponde con lo que le tocaba, con su posicionamiento. Y entonces ese es un gran ejemplo, porque es que un país hoy no amanece con ningún trauma. No hay una sola razón para que una gente llegue hoy tarde a su trabajo o para que se suspendan las docencias, para que merme la actividad económica. Ninguna razón. Ayer, domingo, hubo elecciones y hoy lunes la vida sigue pues de manera normal, sin que se refleje el fraude del día anterior, el caso del día anterior, fraude no, la situación del día anterior. Entonces, qué bueno que se celebraron o que transcurren de esta manera estas elecciones en España. Por otra parte, hemos visto que tanto el presidente interino Juan Guaidó como el presidente en disputa Nicolás Maduro anunciaron ambos de manera esperanzada que se acogen al diálogo convocado por Noruega, y en ambos hay la expresión de que ese diálogo
puede aportar resultados distintos a los diálogos anteriores. Que recordemos por lo menos dos anteriores con realmente bastante consistencia. La primera jornada de diálogo, que la encabezaron los expresidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández. Esos comisionados lo fueron por el UNASUR y pues avanzaron bastante en un proceso de conversación tanto con gobierno como oposición. Pero después los resultados de ese diálogo se vinieron abajo porque fueron totalmente desconocidos por el gobierno. Entonces, después de la visita del Papa Juan Pablo II, del Papa Francisco, el Papa Francisco estuvo en Colombia, pues a propósito de el proceso, de la culminación, de las negociaciones de paz y eso. Entonces el Papa, entre los temas de agenda que trae a la región, aunque no fue un tema del que hablara públicamente, estaba el de procurar de nuevo un diálogo en Venezuela. El caso es que la comunidad internacional se activa en busca de ese diálogo y se acuerda que sea en la República Dominicana. Y se escoge tanto al presidente Danilo Medina como al canciller Vargas Maldonado como los anfitriones de este diálogo, que también avanzó de manera significativa. Se discutieron muchos aspectos, pero en relación con la fijación de la fecha, mientras aquí se discutía cuál era la fecha para la celebración de unas elecciones en Venezuela, resulta que Nicolás Maduro y el chavismo adelantan el anuncio de esas elecciones y celebran una farsa de manera unilateral. Pues el 20 de enero del año 2018, entonces esa farsa que se unilateral, sin la participación de la oposición, pues no fue reconocida por la comunidad internacional, y a partir de ahí empezaron a agravarse todas las cosas, al extremo de que después de cumplido el primer año de el gobierno escogido en esa farsa, se recrudece todo el proceso en Venezuela y ahí llegamos a la situación en la que tenemos hoy. Un país prácticamente dividido con dos gobiernos, uno que tiene el poder militar, que se sustenta en ese poder militar, pero con muy escaso apoyo en otros elementos, es decir, un gobierno que está ahí, pero que no puede realmente gobernar. Y el otro gobierno, pues tiene un carácter más simbólico, porque tampoco tiene la posibilidad de disponer de una serie de acciones que están en manos del gobierno en disputa. Entonces, hay dos gobiernos, ninguno de los cuales está en capacidad de un ejercicio pleno. Fíjense que incluso el chavismo, que reprime, que apresa a dirigentes, que se pues envalentona y hace y deshace, sin embargo, no se atreve a tocar ni con el pétalo de una rosa al presidente interino Juan Guaidó, porque sabe las implicaciones que tendría eso. Y entonces, de manera paralela, pues ya ha permitido que sea un hecho la existencia de una Venezuela
con dos gobiernos, aunque con una capacidad sumamente limitada. Entonces, todo esto conduce a un estancamiento. ¿Por qué razones? Bueno, las razones son, desde luego, geopolíticas. Porque Venezuela no está sustentada, por más que digamos, en el apoyo que tiene el chavismo en sectores militares, sino que ese apoyo es producto de otra cosa. Los que denuncian al imperialismo americano, los supuestos antiimperialistas, pues hablan de la intervención y del interés que tiene Estados Unidos en la riqueza venezolana, principalmente en el petróleo. Pero no dicen nada de la interferencia o de la intervención directa que tiene Cuba en la crisis venezolana y que tiene Rusia en la crisis venezolana. Entonces, ya el sustento de este gobierno está en el hecho de que hay, por una parte, un gobierno ampliamente apoyado por una comunidad internacional, aunque esa comunidad internacional está dividida, y otro gobierno sustentado también por una alianza internacional, que es la alianza Cuba y de Rusia, la que mantiene a Venezuela, y en cierta medida China, aunque no tiene una participación directa, sí intereses económicos importantes allí en juego. Entonces, ¿qué pudiera pasar en Noruega que fuera distinto a lo que ya ha pasado? A discusiones y a diálogos que después terminan boicoteados, porque el chavismo hasta ahora los ha usado como mecanismo para oxigenizarse, y después entonces se desentiende de lo que se aprueba en esos diálogos. ¿Qué pudiera hacer a Noruega distinto, a la cumbre esta de Oslo distinta? El hecho de que sea una discusión real, y en esa discusión, aunque no estén directamente sentados en la mesa y estén en otros salones, mientras la discusión en apariencia se desarrolla entre el chavismo y el gobierno interino de Guaidó, o la oposición, como usted le quiera llamar, mientras esas dos partes se discuten, entonces en otra mesa tiene que estar una discusión de los factores geopolíticos. Ahí tiene que estar en esa mesa Estados Unidos, tiene que estar Rusia, tiene que estar Cuba, tiene que estar China, y ha de estar la comunidad internacional representada por la Unión Europea en esa discusión. Entonces, ahí puestos cada uno de ellos de acuerdo en función de sus intereses, si ellos negocian, los venezolanos van a negociar. Si ellos no negocian, no hay acuerdo entre los venezolanos, porque el conflicto venezolano ya ha dejado de ser un conflicto interno, y es un conflicto básicamente de intereses geopolíticos. Entonces, puede haber esperanza de acuerdo en Oslo, la capital noruega, si allí también están las otras partes de este conflicto y esas partes están dispuestas a ceder. Yo creo que si se ha convocado esta reunión y hay estas expectativas, es porque algún grado de conversación lo hay en ese sentido. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar a muchos no les gusta, pero yo creo que es lo mejor para salir de esta situación. Hay
una convocatoria y ha de producirse una convocatoria a elecciones. En esa convocatoria a elecciones tiene que participar el chavismo, que a algunos no les gusta, no les agrada, pero bueno, estamos hablando de hacer un proceso confiable, de hacer un proceso que hay que ganarlo, de hacer un proceso que dé cierto respiro y cierta estabilidad a ese país. Porque la situación que se está viviendo en Venezuela es una situación insoportable. Entonces, en la propia oposición hay cierto desacuerdo porque esto de que tenga el chavismo la posibilidad de participar en las elecciones no agrada a muchos. Pero, señores, es una salida. Lo que Venezuela no puede seguir es en medio de todo esto que tiene. Entonces, habría una salida que es en ese sentido. Unas elecciones con el mayor grado de supervisión de la comunidad internacional, con un arbitraje lo más imparcial que pudiera ser, o con un arbitraje equilibrado, y entonces esto daría paso a otra situación. En principio, entonces la creación de un gobierno provisional que organice esas elecciones, y en ese gobierno provisional también habría participación tanto de los sectores que encabeza Juan Guaidó como de los sectores chavistas. Por ahí apunta el asunto. Ya en cuanto a los 17.000 millones de dólares que tiene Rusia invertido en relación con los intereses chinos, los intereses americanos y la situación cubana, ya eso es producto de otra cuestión. Pero si hay acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, ya Cuba también pasa a ser un factor de muy escaso interés. Si Cuba se va en las patas de una negociación o de un entendimiento entre Rusia y Estados Unidos con relación al tema de Venezuela, porque mencionamos Cuba porque Cuba es la que tiene la presencia física de soldados y de militares en Venezuela, pero esa presencia física, el músculo real de esa presencia física es Rusia. Si Rusia llegara a un acuerdo con Estados Unidos sobre ese tema, pues ya poco importa cuál sea la posición de Cuba en esa materia. Entonces esos son más o menos los elementos que pueden alumbrar una situación distinta en estas conversaciones en Noruega, que han sido saludadas tanto por Guaidó como por Nicolás Maduro. Bueno, hablemos ahora del PRD, de las cosas que han ocurrido en torno al PRD, que celebró su 36ª convención extraordinaria Fulgencio Espinal, en la que pues aprueba la modificación de sus estatutos y escoge una nueva directiva. Esa directiva está encabezada de nuevo por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que es el presidente, Junior Santos, secretario general, Rafael Vázquez Fiquito, pues secretario de organización. ¿Qué diferencia tiene esto en términos jurídicos, en términos legales, con la sentencia que adoptó el Tribunal Superior Electoral? ¿Y por qué esto no afecta para nada, sino que acata en cierta medida esa desquiciada decisión del Tribunal Superior Electoral?
porque la convención que quedó anulada, producto de esa decisión del Tribunal Superior Electoral, fue la 34ª. Entonces, el PRD, cuando reinició todo este proceso, celebró la 35ª y ahora ha celebrado la 36ª. La 34ª fue anulada por el Tribunal Superior Electoral sobre la base de que supuestamente en la convocatoria, al aprobarse la convocatoria, en la reunión del comité ejecutivo que aprueba esa convocatoria, supuestamente no había quórum. Entonces, sobre esa base derribó todo el edificio, es decir, todo lo que surgió a partir de esa convocatoria que se ilegitimó, a la que se le quitó legitimidad, todo lo demás resultó ilegítimo. Entonces, el PRD tuvo que empezar por el principio, valga la redundancia, es decir, tuvo que irse de nuevo a una convocatoria para la convención, pero tuvo que asegurarse de que esa convocatoria contara con todo el quórum requerido. Y recuerden que este proceso se inició con unas convocatorias en las que incluso estuvo participando Tony Peñaguaba y votando por todas sus resoluciones. Con lo de ayer ya el PRD ha culminado y lo ha hecho incluso de cara a la nación, de cara al país, con la Junta Central Electoral verificando todos sus procesos. Es decir, el PRD de cara al país ha llevado a sus procesos con una legalidad que ya no entra en cuestionamientos. Es decir, que prácticamente ha resuelto ya todas las situaciones que tenía. Es decir, que en términos políticos le dio un manejo provechoso a la decisión del Tribunal Superior Electoral, porque ese partido se reactivó, y llevó a cabo sus procesos demostrando un gran poder de convocatoria en sus organismos, en su gente, y ratificando el liderazgo de Miguel Vargas Maldonado. ¿Para qué sería necesaria entonces ya una decisión posterior del Tribunal Constitucional? Bueno, para no dejar el nefasto precedente de que un tribunal pueda subvertir el orden constitucional desacatando una decisión del Tribunal Constitucional que, de acuerdo con el artículo 184 de la Constitución de la República, es una decisión irrecurrible, última y definitiva. Pero ya eso será por eso, pero no porque será necesaria para el PRD, porque ya el PRD todo lo que ha hecho tiene que basarlo en la legalidad del nuevo proceso que ha llevado a cabo, porque de lo contrario tendría que después repetir ya algunas de las cosas que ha hecho, y eso se haría totalmente innecesario, más no habría tiempo para poderlo lograr. Entonces, por ahí puede decirse que ha habido éxito. En la otra parte, la parte que tiene que ver con la disidencia, está cada vez más demostrado que no es un sector que le interese para nada el PRD, sino que es un sector que entiende
que haciendo la vida imposible a Miguel Vargas Maldonado, pues resuelve situaciones de rencillas y de encono personales, cuando no de otra naturaleza, y de paso neutraliza quien puede ser un potencial aliado o un aliado muy importante del presidente Danilo Medina en cualquier circunstancia. Pero que no hay un interés porque nunca hubo. Una de mis mayores críticas al desquicio, y no lo dejaré de decir, aunque ya eso no tenga efecto, y una de las cosas por las que creo que fue totalmente desafortunada la decisión del Tribunal Superior Electoral, es porque en el PRD no había un conflicto de grupos que se disputaban el control de ese partido. Es decir, el grupo que ha estado objetando y ha estado llevando a cabo estas acciones no le interesa ni puede alcanzar el control del PRD. Lo que le interesa es poner piedras en el camino y nada más. Y piedras en el camino, ¿para qué? Para cualquier otra cosa. Si vemos no solo el hecho de que Tony Peñaguaba el viernes era PRDista y ya el sábado estaba en actividades del PRM, eso indica muy claro que Melton Pineda tenía razón cuando dijo aquí en El Sol de la Mañana que ya él tenía un pacto y que había acordado irse al PRM. Porque esas cosas en la política no ocurren así. No es verdad que usted está sentado en una silla, le dan una decisión y usted se para de esa silla y dice renuncié. No, ya eso es una cosa que está previamente acordada. Pero después usted se encuentra con declaraciones de otras personas de las que están en esa disidencia planteando que Luis Abinader tiene que ser el candidato de la oposición y que van a apoyar a Luis Abinader. Perfecto. Eso está muy bien. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es irse a su PRM, apoyar a Luis Abinader, pero no puede consentirse el sistema de que tú tienes gente en un partido que tú lo único que tú lo sabes y lo saben los jueces, los jueces que toman esa medida. Mira, esta gente no está luchando por el control de ese partido, ni tiene ninguna posibilidad. Esa gente quiere cogernos a nosotros de condón para destruir un partido. Y realmente las cortes electorales no están para eso. Están sí para garantizar que se respeten los derechos de los miembros de los partidos y el apego a los principios democráticos. Pero usted, repito, usted ve lo que es la justicia electoral de manera comparada. Es decir, usted compara lo que tradicionalmente deciden los tribunales electorales en todas partes del mundo y en ningún caso la prioridad está por la destrucción de un partido político. En ningún caso. Y sobre todo cuando no hay un conflicto de contrapeso. Es decir, yo sé que este grupito lo único que quiere es fuñir la paciencia. Entonces yo me voy a aliar con este grupito. Y acuérdese que uno de los miembros habló de dolo. Yo no sé sobre qué base me voy a aliar con este grupito, pero uno de los miembros habló de dolo para tomar una decisión a todas luces absurda, como esa decisión. Eso realmente, pues, ese no es el rol de ese tipo de instituciones. Pero creo que el PRD ha superado todo esto muy bien y el camino y las cosas están claramente despejadas. Cambio y fuera.